Buenos días a todos. Soy Javier Peñapoza, vuestro profesor de ámbito científico y tecnológico de grado en ESO, de nivel 1, y vengo a presentaros el examen de junio para que podáis ver un poco qué es lo que había que haber puesto, cómo lo había que haber puesto, cómo se resuelve alguna de las preguntas, etc. Empezamos con el examen de matemáticas. En matemáticas, como vamos a ver, pues está puntuado sobre 10 puntos, igual que en los otros exámenes, tanto de ciencias naturales como el de tecnología. En el caso de este examen de matemáticas, pues empezamos con unas breves definiciones, ¿vale? Que vale cada una un punto, excepto alguna, pues, por ejemplo, en el caso del triángulo rectángulo, que vale medio punto, porque pues, es algo más sencilla. En este tipo de preguntas lo único que tenéis que hacer es dar una definición breve o concisa. O, por ejemplo, la variable cuantitativa, pues aquella que se puede expresar mediante números. Recordad que otro tipo de variable es la variable cualitativa, que es aquella que se puede expresar mediante números y sí mediante adjetivos, por ejemplo, pues colores, los colores se pueden numerar, no puedes decir un color, dos colores, tres colores, tendrás que decir si el color es verde, si es azul, si es amarillo. En el caso del triángulo rectángulo, pues todos los triángulos son polígonos de 3 lados, y en el caso de los rectángulos es aquellos que tienen uno de sus ángulos recto. Recordad que hay otros tipos de triángulos en las explicaciones según sus ángulos, como pueden ser el triángulo acutángulo, que es el que tiene los 3 ángulos agudos, o el triángulo obtusángulo, que es aquel que tiene uno de sus 3 ángulos obtusos. La siguiente pregunta sería que indiquéis el nombre de al menos 2 tipos de rectas distintas, definiendo cada una de ellas brevemente. Aquí os he puesto 4. Yo solamente os pedía 2 tipos de rectas. Pues de estas 4, es decir, de las secantes, que son aquellas que se cortan en un punto. Dentro de las secantes hay 2 tipos, pueden ser perpendiculares o oblicuas. Las perpendiculares son aquellas que se cortan y forman un ángulo de 90 grados. Y las oblicuas son aquellas rectas que se cortan y forman ángulos distintos a los 90 grados. Y luego hay un tipo de rectas que podrían ser las paralelas, que son aquellas rectas que por más que se prolonguen no se cortan. O también hay otras que son las coincidentes, que no son las que no he incluido aquí, pero serían aquellas rectas que se forman una encima de la otra. La siguiente pregunta sería indicar mediante las flechas los diferentes elementos que podemos distinguir de la función que tenéis puesta ahí. En este caso la y sería la variable dependiente, la x la variable independiente, el 2 sería la pendiente y el menos 6 sería la ordenada en el origen. Este tipo de función es una función muy habitual en los exámenes, es una función afín, su representación gráfica es una recta y al ser la pendiente más 2 será una recta creciente y con una pendiente igual a 2. Los puntos de corte pues se pueden obtener a partir de la función haciendo x igual a 0 y obteniendo el valor de y igual a 0 y obteniendo el valor de x. De esa forma podemos obtener los puntos de intersección con los ejes x e y, que serán los puntos 0, menos 6 para el caso del eje y y 3, 0 para el caso del eje x. Después de estas 3 preguntas de teoría, pues existieron unas preguntas de tipo test, ¿vale? De elección múltiple o de verdad o falso. En este caso, pues el número natural que se escribe con los números romanos de L, X, 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 y 4, y V, ¿no? Sería el D es 500, la L es 50, la X es 10, la Y es 1 y la V es 5. Por lo tanto, sería 500 más 50 más 10 más 10 más 10, serían 580. ¿Qué pasa con la IV? Pues cuando tenemos una I delante de una V, lo que hacemos es restar 1 a la V. Si la V es 5, restaremos 1, por lo tanto sería 584. La siguiente, la moda es el parámetro estadístico que nos indica el valor más repetido de un estudio estadístico. Pues es verdadera. Recuerda que tenéis otros parámetros estadísticos como la media, la varianza, etcétera, ¿vale? Tenéis más, ¿vale? Entonces, en caso de examen de septiembre, pues puede salir algo parecido a esto, pero no tiene por qué ser exactamente igual. No va a salir exactamente la misma pregunta. La amplitud de un ángulo agudo, pues es menor de 90 grados. Entre 90 y 180 sería un ángulo obtuso. Mayor que 180 sería un ángulo cóncavo. Menor que 180 sería un ángulo convexo, ¿vale? Y igual a 90, pues un ángulo recto, igual a 180, un ángulo llano, ¿vale? Etcétera. La fórmula para calcular la longitud de una circunferencia, pues es 2 por pi por el radio, ¿vale? En el caso de la función b, pi por r por g, es para calcular el área lateral de un cono. Pi por r cuadrado por altura, pues también para calcular el área, pero no es para calcular la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia es 2 por pi por r. En el caso del examen de septiembre, pues puede salir también una fórmula como esta, pero distinta, ¿vale? Para calcular otro área. Y luego ya pasamos con unos problemas breves, ¿vale? En el caso del primero de ellos sería resolver paso a paso una operación con fracciones. Recordad que para resolver este tipo de problemas lo primero que tenemos que hacer es
tener claro cuál es el orden de prioridad de las operaciones. En primer lugar, tenemos que hacer las multiplicaciones y divisiones y luego las sumas y restas. Siempre y cuando no tengamos paréntesis o corchetes. En el caso de que tengamos un paréntesis o un corchete, el primer paso sería desarrollar las operaciones que tenemos dentro de ese paréntesis y luego después hacerlo de fuera. En este caso, en este problema, no tenemos ni paréntesis ni corchetes, por lo tanto aplicamos las normas que os he dicho al principio. En primer lugar, desarrollamos operaciones que son la multiplicación y división, independientemente de hacer una antes que la otra. Podemos hacer primero la multiplicación y luego la división, o primero la división y luego la multiplicación. Pero lo que sí que es importante es que hay que hacer todas las multiplicaciones y divisiones antes de hacer cualquier suma o resto. Por lo tanto, en este caso, primero hacemos la multiplicación de 3 medios por 2 medios. Recordad que las multiplicaciones y fracciones se multiplica el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo, o en línea. Entonces, obtendríamos 6 cuartos. Y lo demás lo dejamos igual, por lo tanto, lo primero que tengo que poner es el 4 tercios más 6 cuartos menos que pues la división de 7 tercios entre 2 tercios. Para hacer la división se multiplica en aspa, es decir, se multiplica 7 por 3 y 3 por 2. El resultado de multiplicar 7 por 3 lo pondríamos arriba, 21. Y de 3 por 2 lo pondríamos abajo, 6. Una vez que tenemos ya 4 tercios más 6 cuartos menos 21 sextos, lo que tenemos que hacer es las sumas y restas de las fracciones. Para ello tenemos que ver si tienen el mismo denominador o no. Si tuvieran el mismo denominador, lo que pondríamos a continuación sería el denominador común y realizaríamos las sumas o restas de los numeradores. En este caso, como tenemos distintos denominadores, lo que tenemos que hacer es el mínimo común múltiplo. Para hacer el mínimo común múltiplo de 3, 4 y 6, lo que tenemos que hacer en primer lugar es componer los denominadores en factores primos. Y una vez que ya hemos descompuesto todos los números en factores primos, para obtener el mínimo común múltiplo, lo que hacemos es multiplicar comunes y no comunes. Y en el caso de que haya algún factor primo común, lo pondremos el mayor número de veces que se repita para cualquiera de los casos. En este caso, si tenemos como factores primos 3, 2 por 2 y 2 por 3, pues tendríamos que multiplicar para obtener el mínimo múltiplo 2 por 2 por 3, es decir, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Entonces, el mínimo múltiplo será 12, que es el que tenemos aquí. Es el que tenemos aquí. Una vez que tenemos ya el mínimo común múltiplo 12, obtendremos los distintos numeradores. Para ello, cogemos el mínimo común múltiplo, lo dividimos entre el denominador y lo multiplicamos por el numerador. De esta forma tendríamos 12 entre 3, 4 por 4, 16, más, acordaos de poner las operaciones que hay entre las fracciones. 12 entre 4, 3 por 6, 18, menos 12 entre 6, 2 por 21, 42. Y luego lo último que tenemos que hacer es sumar los numeradores. 16 más 18 menos 42, pues sale menos 8. Y una vez que tenemos como resultado final menos 8 doceavos, recordad que siempre que se pueda, las operaciones con fracciones hay que simplificarlas. Como 8 y 12 son pares, todos los números pares se pueden simplificar entre 2. Recordad que para hacer la simplificación de las fracciones tenemos que dividir por el mismo número, tanto el numerador, que es el número de arriba, como el denominador. Por lo tanto, si simplificamos entre 2 menos 8 doceavos, obtenemos menos 4 sextos. Y a su vez, como estos dos no son pares, se puede volver a simplificar entre 2, obteniendo menos 2 tercios. En este caso ya obtenemos un número para arriba y un número impar abajo. Eso no significa que no se pueda simplificar, porque podríamos tener pues menos 6 tercios. En este caso se podría simplificar entre 3, tanto en el numerador como en el denominador. Lo que ocurre es que el numerador es 2. Por lo tanto, el 2 es un número primo que solo se puede dividir entre 2 y entre 1. Y el 3 es un número primo que solo se puede dividir entre 3 y entre 1. Por lo tanto, esa fracción no se puede simplificar por ningún número, ya que no existe ningún número por el cual se pueda dividir tanto el numerador como el denominador. Y una vez que tenemos ya menos 2 tercios, pues habríamos acabado con el problema. El siguiente problema es una representación gráfica de una función, igual a 2x menos 2. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es la tabla de valores, que es la que se presenta a la derecha, dando valores a la x, que es la variable independiente, y una vez que demos los valores que nosotros queramos a la x, si bien yo recomiendo dar valores cercanos al 0, para que nos pueda salir la gráfica, los puntos de la gráfica cerca del eje y, ¿vale? Para que nos hagan por aquí cerca los puntos, no daré valores de x muy grandes, porque me saldrían por aquí, o muy pequeños, porque me saldrían por aquí. Los doy cercanos al 0, a x igual a 0. Entonces, para ello, si damos a la x el valor menos 2, pues lo que tenemos que hacer luego es despejar en la función la x por el valor que le hayamos dado nosotros. Es decir, sería 2x menos 2. Pero en vez de poner x, pondríamos menos 2 nosotros. Entonces sería 2 por menos 2, menos 4. Menos 4, menos 2, menos 6. Y una vez que tienes algo de y, lo pones en la tabla. Para x igual a menos 1, 2 por menos 1,
menos 2. Y menos 2 menos 2 menos 2 serían menos 4. Para x igual a 0 sería 2 por 0, 0, menos 2, menos 2. Para x igual a 1 sería 2 por 1, 2, menos 2, 0. Para x igual a 2 sería 2 por 2, 4, menos 2, 2. Una vez que tengamos toda la tabla completa, lo que hacemos es poner los pares de puntos en el eje cartesiano, los ejes cartesianos. ¿Vale? Recordad que el eje horizontal es el eje x, el eje vertical es el eje y. Por tanto, para el primer caso, menos 2, menos 6. Pues iríamos a x igual a menos 2. Estaríamos aquí. Haríamos una línea vertical hasta que se cruce con la y menos 6. La y menos 6 está aquí, pues entonces cuando se cruza esta horizontal con esta vertical, ponemos el punto. Se hace así para el resto de los puntos. Para x menos 1 y menos 4, para x 0 y menos 2. Y una vez que hemos dibujado todos los puntos, se unen con una línea recta. Y por último tenemos que hacer el estudio de la función. El dominio, en este caso, es el conjunto de los números reales, ya que podemos dar cualquier valor real a la x, obteniendo para ello un valor real de y. En el caso del crecimiento, pues es una monótona creciente, ya que tiene como pendiente un número positivo. Si tuviera un número negativo, sería una monótona decreciente. Y por último, los puntos de corte son los puntos en los cuales la función corta a los ejes. Entonces, en el caso del eje x, la corta la función en este punto, que es el más 1, 0, y en el caso del eje y, la corta en este punto, que sería el x, 0 y menos 2. El siguiente problema es un problema de proporcionalidad. ¿Vale? Tenemos un coche que consume 7,5 litros de gasolina cada 100 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros podemos recorrer con el coche si llevamos en un depósito lleno de 60 litros? Bueno, pues en este caso lo primero que tenemos que hacer es presentar los datos. Dice, se trata de una regla de 3, no sé aún si es simple, directa o inversa, pero yo pongo los datos. 100 kilómetros es a 7,5 litros, X kilómetros es a 60 litros. Ponemos el kilómetro arriba con el kilómetro abajo y los litros arriba con los litros abajo en algunos casos. ¿Cómo saber si es directo o inverso? Para saberlo tenemos que decir, a una mayor distancia recorrida, es decir, a una mayor cantidad de kilómetros, necesitaré una mayor cantidad de litros o una menor cantidad de litros. Una mayor cantidad de litros, por lo tanto, si a más kilómetros implica más litros, veis que es más, por lo tanto sería directo. Se puede hacer también al revés. Si a menos kilómetros, ¿cuántos litros necesito? ¿Más o menos? Pues menos litros. Entonces, como es menos, también sería directo. Las proporcionalidades inversas son las que ocurren cuando al aumentar una de las dos magnitudes, la otra disminuye. En este caso, las dos aumentan o las dos disminuyen, por lo tanto sería una magnitud o una relación simple directa. Y para poder despejar la x, pues en este caso, al ser directamente proporcional, se multiplican las. Y multiplicaríamos 100 por 60 y 7,5 por x. Y una vez que hemos hecho eso, despejamos la x. Entonces sería 60 por 100 dividido entre 7,5, cuyo resultado sale 800 kilómetros. Recordad que cuando hagamos este tipo de problemas, es muy recomendable, una vez resuelto, comprobar que me da un resultado coherente. ¿Vale? Si cada 100 kilómetros consumo 7 litros, pues si tengo 60 litros voy a hacer unos 10 veces más de kilómetros, algo menos de 10 veces. Entonces, algo menos de 1000 kilómetros, ¿vale? Pero no me puede salir en este caso 30 kilómetros, ¿vale? Es lo que quiero decir, aplicar el sentido común en este tipo de problemas. Y luego, el último de los problemas del examen de matemáticas, pues era una figura, como tenéis aquí en pantalla, que es un triángulo, ya que tiene 3 lados, y uno de sus ángulos es un ángulo recto. Por tanto, sería un triángulo rectángulo. Y para poder calcular la longitud del lado, que está nombrado como x, lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Recordad que el teorema de Pitágoras lo que dice es que la distancia de la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la distancia de los dos catetos elevados al cuadrado sumados entre sí. Por tanto, si yo tengo las dos longitudes de los dos catetos, 4 y 3, para poder obtener el valor de la hipotenusa, que es el lado nombrado como x, ya que es el lado opuesto al ángulo recto, yo lo que haré será decir que x elevado al cuadrado es igual a ¿qué? A 4 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Es decir, x al cuadrado sería igual a 16 más 9, es decir, 25. Y por lo tanto la x valdrá la raíz de 25, es decir, 5 centímetros. Por lo tanto, el lado x mide 5 centímetros. Y una vez acabado el examen de matemáticas, vamos a pasar a ver un poco
exámenes de tanto de ciencias naturales como de tecnología. En este caso, en estos dos exámenes, pues la verdad es que los problemas no son tales, pero sí que es verdad que existen unas preguntas breves de definiciones al principio de cada uno de los dos exámenes, unas preguntas de tipo test y por último unas preguntas de breve desarrollo. Por ejemplo, pues en el caso del examen de ciencias naturales teníamos unas breves definiciones de qué, de lo que es un eclipse de sol, de lo que es la vaporización, de lo que es la densidad, qué es un pictograma y qué son las energías no renovables. El eclipse de sol es una ocultación transitoria del sol total o parcial por interposición de la luna entre la Tierra y el sol. ¿Vale? También existen eclipses de luna, que es en el momento en el cual el sol se interpone entre la luna y la Tierra. En el caso de la vaporización, pues es un cambio de estado. En este caso es exactamente el paso desde un estado líquido a un estado gaseoso. Recordad que tenéis también multitud de cambios de estado. Tenéis la solidificación, la sublimación, la condensación, vamos, que lo que quiero decir con esto es que en el examen de septiembre seguramente no salga la vaporización, pero os puede salir otro cambio de estado, ¿vale? La densidad, pues la densidad es la relación que existe entre la masa, lo que pesa un cuerpo, la masa, que es la cantidad de materia, y el volumen que ocupa dicho espacio, dicha materia, perdón. Entonces, la fórmula sería la D, que es densidad, igual a masa partido por volumen. ¿Qué es un pictograma? Pues un tipo de gráfico en el que se representan los datos con unos dibujos en vez de con unas barras. También existen otros tipos de gráficos. Tenéis el diagrama de barras, tenéis el diagrama de tarta, varios, ¿vale? Entonces, seguramente uno os haga en el examen de septiembre. Las energías no renovables, pues son las fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas, pues el petróleo, el carbón, el gas, y las cuales, una vez consumidas en su totalidad, no pueden sustituirse, a no ser que pase una cantidad de tiempo muy elevada. Obviamente, tanto el petróleo como el gas poseen un origen natural, pero un origen natural de millones de años, ¿vale? Luego tenemos unas preguntas breves, o unas preguntas tipo test, perdón, pues por ejemplo, el movimiento del planeta sobre sí mismo se llama rotación, que es verdadero. El otro tipo de movimiento es el de traslación, que es aquel que realizan los planetas alrededor de una estrella. La contaminación lumínica supone un derroche de energía y en ocasiones produce un efecto negativo sobre la fauna. Pues es verdadero, ya que puede alterar sus biorritmos o sus ciclos de sueño. La energía potencial es aquella asociada a los cuerpos que se encuentran en movimiento. No, ya que esa energía es la energía cinética, no la potencial. La energía potencial es aquella que posee un cuerpo que se encuentra a una determinada altura. ¿Vale? Aquella energía que transporta las llamadas ondas electromagnéticas, pues es la energía electromagnética. Una energía en desarrollo para aprovechar las olas, corrientes de agua, etcétera, es la energía maremotriz, no la energía potencial. ¿Vale? Con esto os quiero decir, pues que puede caer en esa disciplina alguna otra energía, ¿vale? La unión de individuos de una misma especie con parentesco, ¿cómo se llama? Familia. La reproducción sexual alternante es un tipo de reproducción que cambia de cada generación. Es frecuente en algunos vegetales como los musgos y los helechos y en ocasiones en algunos animales. Es verdadero. Y la última pregunta sería el tercer nivel trófico, también conocido como descomponedores. ¿Lo constituyen los vegetales que se alimentan de la energía del sol a través de la fotosíntesis? No, ese es el primer nivel trófico. ¿Son seres heterótrofos que se nutren de la energía acumulada en los vegetales? No, ese es el segundo nivel trófico. ¿Vale? ¿Lo forman los animales carnívoros que se alimentan de los animales primarios y secundarios? No, ese es el segundo nivel trófico, ¿vale? Y en este caso el tercer nivel trófico lo constituyen los seres vivos que obtienen energía que puede quedar en la materia de los restos de los productores y que la transforman en materia inorgánica, cegando por ello el ciclo completo, ¿vale? Y como preguntas breves había dos. En primer lugar, nombrar a las distintas capas que forman el suelo, que también se llaman horizontes, indicando la ubicación de uno respecto al otro. Pues tenemos por un lado el horizonte A, el horizonte B, el C y el R. El A es el horizonte que está en la superficie, el B es el que está justo por debajo del A, el C es el que está justo por debajo del B y el R es el horizonte de roca madre, que es el que se encuentra en la zona más profunda del suelo. Y luego, nombrar al menos 3 problemas originados por la contaminación atmosférica. Pues aquí os he puesto 4 ejemplos, pero hay muchos más. Pues tenemos el efecto invernadero, el agujero en la capa de ozono, la desertización, la lluvia ácida, ¿vale? Enfermedades respiratorias, hay muchos ejemplos. Y por último, pues en el examen de tecnología tenía una estructura similar pues al examen de ciencias naturales. Teníais al principio unas definiciones breves
En este caso, pues tenéis qué es el control de calidad de un proyecto tecnológico. Pues simplemente decir que son los mecanismos y acciones que se realizan para detectar errores en el proceso de producción de un objeto. ¿Qué es la escala natural? Pues es aquella escala que te dice o que te indica que las medidas lineales del dibujo coinciden con las correspondientes medidas del objeto real. Por lo tanto, el dibujo del objeto está a tamaño real. También se puede expresar como escala 1:1. Es decir, que 1 centímetro en el dibujo se corresponde con 1 centímetro en la realidad. El gestor de presentaciones pues es un programa que permite comunicar información e ideas de forma visual y atractiva a través de diapositivas con animaciones, transiciones, sonidos, etc. Las materias primas son aquellas materias que se obtienen directamente de la naturaleza. Y la palanca pues es una máquina que consiste en una barra rígida que oscila sobre un eje llamado fulcro. Se fundamenta en que el punto de apoyo consigue multiplicar la fuerza ejercida en un punto. Y existen diferentes tipos, pues tienes una palanca de primer grado, de segundo género y de tercer género, que se pueden diferenciar en función de dónde se sitúa el punto de apoyo respecto a la fuerza y la resistencia. Y luego la última breve definición era el TCP/IP, que simplemente consiste en un protocolo de comunicación y constituye la forma de entenderse entre las computadoras y que distingue Internet de forma técnicamente, ¿vale? Respecto a las preguntas tipo test, pues teníais que el software de un sistema informático es la parte lógica de un ordenador, ¿vale? Bueno, por ejemplo, el sistema operativo. La parte física sería el hardware y el usuario pues sería la parte humana. La herramienta auxiliar de dibujo triangular que tiene un ángulo recto y otros dos agudos de 45 se llama escuadra, ¿vale? En un croquis dibujamos el perfil a la izquierda de la vista del alzado, es falso ya que lo dibujamos a la derecha de la vista del alzado. Google es un buscador y luego había dos preguntas breves de desarrollo. Enumerar al menos 5 propiedades que definen los metales, por ejemplo, el brillo, la maleabilidad, la ductilidad, tenacidad, fragilidad, forjabilidad, oxidación, el tacto, la resistencia, el color, ¿vale? Y la última de las preguntas pues era indicar 4 elementos en los que debemos fijarnos para saber si los contenidos que hemos encontrado en una web son exactos o no. A lo que nos estábamos refiriendo pues era a la autoría, es decir, al autor de lo que se está escribiendo en esa página web, a la caducidad, es decir, a la fecha de publicación, ya que puede haber sido escrito hace muchos años y puede haber descubierto algo al respecto que contradice lo que está escrito. El ruido documental, que suele ser pues interacciones con otro tipo de información, y luego pues la información del conocimiento, ¿vale? Esos serían los puntos fundamentales en los que debemos de basarnos para saber si lo que se pone en una página web es correcto o no. Bueno, pues con esto hemos dado un repaso breve al examen realizado en junio de este curso académico 2014-2015 y hemos podido ver más o menos cuáles son los puntos más importantes del examen, qué tipos de preguntas se han caído, cómo había que responderlas, cómo había que resolver los problemas de matemáticas. De todos modos, insistir en que si tenéis cualquier duda, pues podéis poneros en contacto conmigo y os ayudaré encantado con cualquier duda que podáis tener al respecto. Y animaros mucho a que hagáis un repaso y os empecéis a preparar el examen de septiembre, que ya empieza a estar cerca, y recordándoos que pues cualquier duda que tengáis podéis poneros en contacto conmigo para que os eche una mano, ¿vale? Bueno, pues un saludo y mucho ánimo. Hasta luego.